En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Nuestros estelares siempre responsables de día lunes. Los del lunes sí son como muy responsables. nos van a retar lo otro. Pero los otros no nos escuchan. Pastor Petier, directora ejecutiva, fundadora Juntos Más Libres. ¿Cómo estás, Paz? Muy buenos días, María José, Leslie, por supuesto Pablo, y a todos que no nos escuchan este lunes con energía, lunes de fines de enero. Sí. Oye, Cuesta, efectivamente, pero somos responsables, somos los más responsables, pero yo creo que es lo primero que hacemos en la semana, ¿no, Pablo? No estoy tan segura, pero al menos lo primero que yo hago. Claro. Hay que comenzar bien la semana, porque si no, uno parte después toda la semana mal, pues. Claro. Hola, Pablo Rebolledo, Hola. sociólogo de Convergencia Social. ¿Cómo estás, Pablo? Y buenos días, María José, Leslie, Paz. Yo agregaría que los más responsables y los más entretenidos. Los más dicharacheros. En eso estoy de acuerdo con Pablo. Y los más peleadores también. Sí. Que eso es entretenido. No, pero también es entretenido porque además hay risas, además mucha discusión y que es una discusión interesante. Que Sí. eso también se agradece especialmente un lunes en la Sí, mañana. en la mañana. Oye, y vamos a partir con energía porque tenemos un tema controversial. Exacto, que tiene que ver con el sondeo de opinión que estamos realizando y que apunta principalmente a este cuestionamiento y que lo hemos conversado ya en otras oportunidades con otros estelares también, pero ahora se suma otro tema asociado a las pensiones de gracia y que estábamos discutiendo con la comunidad Buena Costumbre vinculado a si estaban de acuerdo o no con la medida y la excepción que se realizó de la revisión de las pensiones de gracia. La ministra Carolina Toa indica que fueron 25 personas a las que se les revocó y que se va a mantener en el caso de que, si bien la persona puede haber tenido antecedentes penales, haya sufrido un trauma ocular. Y en ese sentido también el fiscal nacional Ángel Valencia se refirió a esta investigación que tiene que ver con el cuestionamiento a partir del informe de Contraloría, el cuestionamiento a estas pensiones de gracias que se entregaron tanto durante este gobierno como el gobierno pasado. Eso no lo podemos dejar de señalar. Y hay todo un tema acá, hay una polémica. Entonces queríamos partir contigo, Paz, en torno principalmente a cuál es tu opinión sobre las declaraciones del fiscal nacional y obviamente también a la medida que ha adoptado el gobierno. Sí, bueno, yo primero quiero señalar algo. A uno le quedan las dudas, Leslie, respecto a si la actitud del gobierno abierta a revisar el otorgamiento de estas pensiones de gracias, como le han dicho algunos de los medios de comunicación, habría existido de no mediar la presión pública y la mala opinión pública respecto a entregar esta especie de remuneraciones a delincuentes de grueso calibre. Las personas que nos escuchan recuerdan que no solo estas personas han delinquido en cuestiones que de alguna manera pudieran ser menores a la luz de, por ejemplo, la producción de material pornográfico infantil. Si es que entonces no hubiese mediado esta presión u opinión pública, ¿por qué? Porque resulta que el preinforme de la Contraloría General de la República que ponía en conocimiento al gobierno respecto de este asunto del otorgamiento de estas pensiones de gracias a personas con este tipo de antecedentes, lo tuvo en su poder el gobierno en octubre del año 2023. Entonces a uno le queda la duda de, habiendo transcurrido tantos meses, de si la actitud es realmente genuina o más bien presión de la opinión pública. Eso por una parte. Segundo, a mí me parece que yo soy de la tesis de que el gobierno, la verdad, es que está de acuerdo con otorgar estas pensiones de gracia a los delincuentes porque existe una consistencia por parte de este gobierno en la valoración que tiene de las personas que delinquen. No olvidemos que hace algunos meses atrás, ¿verdad?, se indultó un conjunto de delincuentes con vasto prontuario delictivo, uno de ellos que posteriormente fue reincidente, a menos de un año de haberle sido otorgado el indulto presidencial, y hoy se encuentra separado de otros presos por su alta peligrosidad. Entonces, la verdad es que entre los indultos y el otorgamiento de pensiones de gracia a delincuentes, pensiones de gracia que además son superiores al sueldo mínimo, superiores a la pensión garantizada universal, cuestión que suscita bastante rabia entre la ciudadanía, ¿verdad? Existe una consistencia porque es su mirada respecto a quienes delinquen. Y por último, yo quiero poner en análisis aquí un punto que no deja de ser súper determinante, y es que
esto sucede, lamentablemente, cuando se entregan facultades discrecionales a personas que básicamente no tienen un criterio, no tienen sentido común, ¿verdad? Porque esta facultad de otorgar pensiones de gracias es una facultad del presidente de la República. Y aquí vemos claramente cómo ha sido mal utilizada esta facultad, porque básicamente estamos frente a un presidente que a todas luces no tiene un criterio, no tiene sentido común, ¿verdad? Y esto lo podemos ver no solo en este ejemplo, sino que también en otros que para qué vamos a alargar la intervención, pero eso como puntos principales, estimada Lesley. Muchas gracias, Pablo. El mismo tema, bastante polémica generado, especialmente porque parece ser que se ve una percepción bastante de desprolijidad por parte del gobierno. Lo comentábamos hace unos días atrás también con Francesca Parodi, otra estelar de los días miércoles, y que pareciera ser que estos errores y estos recurrentes problemas que tiene el gobierno, no solamente con las pensiones de gracia, sino que con otros temas, pareciera ver que hay una desprolijidad y que esto afecta la credibilidad. Desde la vereda de lo que es el oficialismo, ¿cómo ven el tema de las declaraciones del fiscal y también las medidas que se han adoptado en las últimas horas? Bueno, en primer lugar, poner en su contexto la causa de que se lleguen a dar estas pensiones de gracia. O sea, recordemos que en Chile hay cerca de 18.000 pensiones de gracia otorgadas, todas discrecionales, algunas con diferentes protocolos. Después del COVID, por ejemplo, hubo una legislación para entregar pensiones de gracia a hijos e hijas de víctimas de muertos por el COVID. Entonces, cuando vas plantea acá que se le entregaron pensiones de gracia a delincuentes, suena como si fuera en razón de haber sido delincuentes. Y si uno ve, hay 18.000 pensiones de gracia entregadas, 418 son vinculadas al estallido, y solamente 69 tenían antecedentes penales. Entonces, el 86% de las personas que reciben una pensión de gracia a causa de hechos sucedidos en el estallido no tienen ningún antecedente ni son delincuentes. Entonces, no me parece instalar la idea de que casi como que se estuviera remunerando, entre comillas, a delincuentes, cuando no tenemos que olvidar que la causa de que haya personas que estén recibiendo pensiones de gracia es que en Chile durante el estallido social, en la labor del control del orden público, el gobierno no la pudo hacer sin violar los derechos humanos. Eso está acreditado por 5 informes internacionales de derechos humanos. De hecho, nunca estuvo en duda que hubiesen violaciones de derechos humanos. O sea, si se acuerdan, la discusión era sobre si eran sistemáticas o no. Yo por estos días leo las memorias del exministro del Interior, Blumel, y él cuenta como él mismo llamó a organismos internacionales de derechos humanos. ¿Sí? Sí, pero ahí en ese sentido uno podría estar completamente de acuerdo respecto de que la pensión de gracia sí efectivamente va a reparar o a intentar reparar un daño como un daño ocular, por ejemplo, pero definitivamente hay irregularidades administrativas en el proceso. O sea, hay Sin personas duda. que ni siquiera pudieron acreditar este daño del Estado, este daño físico. Entonces, de hecho, el fiscal dice que podría haber incluso falsificación, o sea, él está especulando, pero podría haber falsificación de documentos para poder finalmente hacerse de una pensión de gracia. Entonces, claro, incluso algo grave. habla sobre que puede haber una situación ilegal y utiliza ese concepto, lo cual es bastante pone al gobierno en una situación mucho más compleja. Pero súper de acuerdo con lo que plantean y con el fiscal también. O sea, si hay personas que aprovecharon esta coyuntura para hacerse pasar por falsas víctimas de violaciones de derechos humanos en el estallido, evidentemente, primero hay un problema en el Estado en la forma de acreditar. Creo que lo explicaba ayer la ministra Toá, esto de existir 2 glosas presupuestarias diferentes, que ninguna hablaba de antecedentes penales y que la regla general parece ser, por eso ahora el gobierno busca cambiar la legislación, que no se tienen a la vista los antecedentes penales en el momento de entregar pensiones de gracia, que en nuestra región sabemos que muchos exmineros del carbón, pescadores, también se entregan pensiones de gracia. También se hizo una muestra y algunos tenían antecedentes penales, porque son cosas que van por carriles separados. Ahora, si hay personas, yo vi el informe de la Contraloría, y hay personas que acreditan situaciones médicas previas al estallido, o sea, eso me parece una desprolijidad del Estado completo. No solo que el encargado de acreditar era el Instituto Nacional de Derechos Humanos, claro, dirigido en ese momento por Sergio Mico. Creo que el INDH fue muy desprolijo en acreditar si habían antecedentes médicos anteriores al estallido. Entonces,
¿quiénes son las principales víctimas de que una persona venga y se aproveche, no siendo víctima de violaciones a los derechos humanos y cobrando una pensión? En primer lugar, las verdaderas víctimas de violaciones a derechos humanos en el estallido. Es lo que pasaba, por ejemplo, cuando hubo personas que se hicieron pasar por exonerados. Las principales víctimas eran los verdaderos exonerados, porque se crea un clima en donde se dice casi que, primero, como que todos los que reciben pensiones de gracia a causa del estallido fueran delincuentes, cuando el 86% no tiene antecedentes penales, y segundo, se empieza de alguna manera a relativizar que hubo no violaciones a los derechos humanos en el estallido. Entonces, recordemos que gente como Fabiola Campillay estaba simplemente esperando la micro para el trabajo y le quitaron la vista, el Estado le arrebató la visión. Entonces, esas atrocidades que ocurrieron durante ese tiempo en que el control del orden público no se pudo hacer sin violar los derechos humanos, evidentemente que si a alguien le quitaron los ojos, lo mínimo es que el Estado le dé una pensión y se haga cargo de su vida por el resto de la vida. Ahora, perfectamente a revisar y que sea revocado todo lo que no tenga que haya sido mal otorgado. Y el mensaje para toda la política de haber tenido dos glosas distintas, de no haber considerado el tema penal, pero creo que las principales víctimas de esta discusión siguen siendo las víctimas de violación a los derechos humanos en el estallido, que se está viendo cuestionado su relato, su credibilidad, y siempre pasa en estos casos que las verdaderas víctimas terminan siendo los principales afectados. Paz, también aquí en la conversación y en la discusión que tiene que ver con las pensiones de gracia se ha cuestionado mucho el rol del INDH. Específicamente ha habido declaraciones cruzadas de diferentes personas asociadas a que hay que revisar cómo funciona el instituto. ¿Qué tan de acuerdo estás con esas declaraciones y cuáles deberían de ser el camino a seguir por parte del gobierno y obviamente todo lo que implica el aparato estatal hacia este instituto que el objetivo que tiene es bastante loable, pero que en general ha sido, no solamente en esta oportunidad, sino que ha sido cuestionado en otras oportunidades? Sí. Bueno, yo creo que aquí la descripción que además nos hace Pablo, a confesión de parte, diría cualquier abogado relevo de prueba. Yo creo que aquí es evidente que el presidente Boric utilizó mal una facultad, porque bien él tenía la atribución de otorgar esas pensiones de gracia a delincuentes o no hacerlo. Era una liberalidad, era una atribución del presidente de la República, y yo creo que aquí queda de manifiesto que el presidente de la República utilizó mal esta facultad. Ese es el primer punto. El segundo punto que me parece relevante es que yo creo que aquí debiéramos traer al debate si efectivamente las pensiones de gracia son el mecanismo idóneo para indemnizar perjuicios, porque de conformidad a la ley y al Estado de Derecho, quien debe declarar la existencia de una vulneración a los derechos humanos e indemnizar los perjuicios de aquello es a los tribunales de justicia, no a un órgano del Estado como lo es, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. No es la mera liberalidad u opinión del presidente de la República lo que cuenta. Aquí, cuando existe una vulneración por parte del Estado, un perjuicio que ha sido generado por el Estado, esto se debe acreditar en un tribunal y es un tribunal el que debiera declararlo, no una pensión de gracia que se entrega a personas que efectivamente, por ejemplo, hubieran prestado un servicio valioso a la patria, como en muchos casos ocurre, por ejemplo, con personas vinculadas a la cultura y otros ámbitos, ¿verdad? Para eso son las pensiones de gracia, no para indemnizar los perjuicios de personas que el presidente de la República o el Instituto Nacional de Derechos Humanos opina, porque no está acreditado, opina que existió una vulneración a los derechos humanos de tales o cuales personas. En cuanto y quiero referirme brevemente al tema glosas que señalaba Pablo. Bueno, efectivamente existían dos glosas, una que hablaba de vulneración a los derechos humanos, que no fue la utilizada por el presidente Piñera, y otra que hablaba de afectación a las personas afectadas en términos genéricos y cuya afectación sea a lo menos levemente acreditada, pero no algo de relativo a vulneración expresa a los derechos humanos, y esa no fue la glosa que utilizó el presidente Piñera, a diferencia de lo que hizo el presidente Boric. Por eso cuenta tanto la opinión del presidente en este asunto y cuál finalmente es la glosa que el presidente decide utilizar. Y por último, en cuanto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, bueno, a mí me parece realmente que hay que revisar la subsistencia de organismos que se crean con el objetivo de proteger los derechos humanos, de dar una mejor protección al nivel interno, una difusión, un mayor conocimiento respecto a los derechos humanos,
para ver si efectivamente cumplen o no con su objetivo, porque resulta que desde que existe el Instituto Nacional de Derechos Humanos, nos hemos dado cuenta que primero constituye un organismo capturado por un partido político, que es el Partido Comunista. Así dio fe Sergio Mico cuando finalmente sale el instituto, de la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Segundo, adicionalmente es una institución que sirve al final del día solo para pagar favores políticos, en puestos con cuantiosas remuneraciones dentro del Estado y prácticamente inamovibles, más burocracia, y uno legítimamente tiene la duda, es decir, de un tiempo a esta parte, ¿se protegen mejor los derechos humanos en Chile por existir el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Y parece que no es así, todo lo contrario, porque al final, en virtud y bajo la excusa de una opinión del Instituto Nacional de Derechos Humanos, resulta que se otorgan pensiones de gracia, que son un premio para personas que han, en el fondo, servido a la patria, pero en esta oportunidad, bajo la excusa y con la condición de mediar la opinión del Instituto Nacional de Derechos Humanos, resulta que se entregan pensiones de gracias a personas que han sido productores de material pornográfico, sujetos que han violentado, han ejercido violencia intrafamiliar. Es decir, son cuestiones muy graves. No estamos hablando de personas con delitos menores, y por lo tanto a mí me parece de toda lógica que se revise la subsistencia de este órgano, porque además, hoy en día, yo creo que en virtud del mal trabajo que ha realizado este organismo, hoy efectivamente existe una minusvaloración de la opinión pública con respecto a los derechos humanos. Particularmente por el rol que este organismo cumplió durante el estallido, y como vemos hoy día el mal rol que está jugando en todo esto, que tan mal rol es que incluso hasta el gobierno lo apunta con el dedo. Es decir, lo han hecho realmente muy mal, digamos. Sí, ahí Pablo, en 30 segundos, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿estás de acuerdo con este enfoque que debiesen tener las pensiones de gracia? Es decir, por el hecho de haber contribuido al país, por cosas positivas y no en definitiva orientadas a resarcir un daño o un agravio por parte del Estado. Yo creo que una facultad discrecional del presidente me parece bien que se pueda utilizar en estos casos, como en casos de víctimas de la delincuencia también se ha utilizado. Entonces, probablemente las mismas personas que recibieron pensiones de gracia a través de una demanda civil al Estado incluso habrían recibido un monto mucho mayor. Pero antes de terminar, Paz plantea que el INDH actuó mal y por lo tanto hay que tener menos INDH. Yo lo veo completamente distinto. O sea, si el INDH, dirigido por Sergio Mico, en ese momento no fue capaz de acreditar lo que tenía que acreditar, mi conclusión es que hay que fortalecer el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en el estallido y en tiempos posteriores señalaron que le faltaban funcionarios, que no tenían mucha gente, que de hecho tú planteas que son como un organismo para pagar favores políticos. No sé si crees que Carlos Frontaura fue una persona a la que se le pagó un favor político porque fue consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, yo diría que hay que fortalecer el INDH, que si el Estado hubiese sido más fuerte en ese momento, podríamos haber tenido una mejor protección a los derechos humanos, y no creo que la solución sea tener menos Instituto Nacional de Derechos Humanos frente al problema que ocurrió. Ok, muchas gracias Pablo y Paz por estar aquí, acompañarnos en este día lunes. Que tengan excelente semana. Muchas Muy bien. gracias. Que estén bien. Nos vemos. Discusión sobre igualmente. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.